Primero que vamos a hacer en este caso es un repaso. Lo que nosotros siempre hacemos cuando volvemos después de las vacaciones o después de tomarnos un receso, pues toca repasar para recordar qué era lo que estábamos o lo que ya habíamos visto. En este caso, pues nuestro repaso va a estar más que todo solamente ubicado en este conjunto de números. Y tenemos que los conjuntos de números son naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Normalmente, o yo pues desde mi punto de vista, las muchachas ya deben de tener los dos primeros, perfecto. O ya tenerlos en un buen dominio. Igual acá vamos a repasarlos, pero muy por encima. Y ya los que sí vamos a dedicarnos tiempo en repasar y saber qué son, pues van a ser los números racionales o las fracciones, como normalmente las conocen, los números irracionales y los números reales, que es la combinación de todos los conjuntos de números anteriormente mencionados. En este caso, pues nosotros vamos a ver cuáles son las operaciones de los dichos números o estos conjuntos, que normalmente son las 4 operaciones que nosotros conocemos. ¿Cuáles son esas operaciones? Sí, estoy en clases. Espera que la actividad esté mal y entonces podemos. ¿Recuerdan cuáles son las 4 operaciones fundamentales de la matemática? De nuevo, ¿sí me están escuchando bien o entrecortado? Ya la escucho bien. Entrecortado, profe. Vale. Es decir, problemas de conexión netamente. Listo, muchas gracias Marcela y Estefanía por responder. Entonces, de nuevo, la pregunta era si recuerdan las 4 operaciones fundamentales. No, ya no. Suma, resta, multiplicación y división. Muy bien, Marcela. También me parece perfecto lo que tú me dices, Alexa, porque eso está bien. Ser sinceros. Si no sabemos, pues no. Y si sabemos, lo decimos. Muy bien. Y muchas gracias, Marcela. Es correcto. Esas son las 4 operaciones fundamentales. Nosotros en esos conjuntos que vemos ahí, pues también vamos a aplicar o a usar esas 4 operaciones. Con las que ustedes no van a tener ningún problema son el conjunto de los números naturales. Que en ese conjunto de los números naturales es en el que ustedes, señoritas, han venido trabajando. Siempre la suma, la resta, la multiplicación y división. En el siguiente conjunto, puede que si tengamos un leve problema o no recordemos algo muy importante. En ese conjunto de los números enteros, para poder hacer la resolución de nuestras operaciones, tenemos que tener ahora un concepto previo, un nuevo concepto previo que no sabíamos anteriormente, el cual consiste en recordar o conocer la ley de signos. Cuando nosotros sepamos bien o pues nos apoyemos en la ley de signos, pues vamos a poder resolver las operaciones en los números enteros. Tanto los números enteros como naturales y racionales e irracionales tienen sus propiedades. Estas propiedades son las que nos van a ayudar a nosotros a saber evidenciar cuáles son los procesos que vamos a efectuar para encontrar la solución de nuestro problema o de nuestra ecuación. Después de haber hecho este repaso, pues ahora sí vamos a pasar a algo nuevo, de cierto modo. En este caso, vamos a ver algo que se llama
polinomios. Como se dan cuenta, yo les dije una imagen para que vayan dándose cuenta o tengan en retentiva qué es eso de polinomios. En los polinomios nosotros tenemos tres subcategorías que se llaman monomios, binomios y Binomios, trinomios. trinomios. Correcto. Como su nombre lo indica, pues mono significa que solo es un término, bi, Uno. 2 y tri, 3. ¿Qué quieren decir con uno, dos o tres términos? Pues si se dan cuenta, acá tenemos la imagen, en cuya imagen nos están subrayando términos, que nos dicen términos. Pues en este caso, mono significa uno, o sea, solamente un término. Entonces solo tendríamos que tener un término, número y literal. Perdón. Esas X o esas Y que las compañeras ven ahí en la pantalla, en la matemática o en la aritmética, trigonometría y en todas las ramas de la matemática, nosotros no las llamamos como letras, sino tienen un nombre particular y se llaman literales. Esos literales son los que siempre van a estar acompañados normalmente por un número. En dicho número, pues nosotros vamos a estar con ese número y el literal. Si solamente hay un número y un literal, pues vamos a tener solo un término, entonces es un monomio. ¿Que lo podemos resolver? Claro que lo podemos resolver, pero vamos a buscar eso o lo vamos a entender después. En el binomio, igual, tenemos dos números y cada uno de esos dos números viene acompañado de un literal. Y el trinomio también. Tres números con tres literales acompañando a cada uno de los números. En este caso, nosotros podemos hacer suma, resta, multiplicación y división de esos polinomios. Vamos a ver las propiedades y vamos a ver unos pequeños ejemplos para que ustedes se puedan apoyar en esos ejemplos y puedan resolver el módulo. Y ya por último, para tener en cuenta en este temario o en este punto como tal, pues vamos a ver algo que se llama factor común. Como su nombre lo indica, es que vamos nosotros a factorizar algo que todos los términos tengan como igual o que se repita en todos los términos. Por eso nos dice esa palabra de común. ¿Qué es lo común que tenemos nosotros como seres humanos? Hay muchas cosas. Por ejemplo, lo más concreto, digámoslo así acá, y pude ver, es que pues todos tenemos una cara, tenemos dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas y pues las cejas y todo lo demás. Pero eso lo tenemos en común, todos los seres humanos. Ya sé que, ya me han dicho que hay profe que están tuertos, que profe que... Sí, yo sé, hay excepciones, hay cosas que... Pero igual, eso no implica que dejen de ser humanos, solamente es una parte faltante, pero sigue teniendo las mismas características o tiene lo mismo en común que tenemos todos. Entonces eso no viene tanto al asunto. ¿Ya? Ahora sí. ¿Sí me escucharon o Lo último se lo escuché entrecortado. lo de factor común? Sí. De no. Entonces, en ese factor común, como su nombre lo indica, nosotros vamos a ver de todas esas operaciones o de los polinomios, siempre vamos a intentar evidenciar el término o el literal que sea igual o que tenga relación que se repita en cada uno de los términos. Por eso lo llamamos común, porque es algo que tenemos, pues como les dije el ejemplo, es algo que podemos evidenciar en cada uno de los términos. Como otro ejemplo, pues si nosotros sabemos que hay una esfera, pues esa esfera puede ser o un balón de fútbol o un balón de baloncesto,
o depende del tamaño, una pelota de golf. Pero si vamos a meter o vamos a ver y compramos un balón de fútbol americano o uno de estos de los que usan en el Ultimate, que es el disco, pues nosotros no podemos decir que el disco de Ultimate o el balón de fútbol americano, por más de que sirvan para hacer un deporte, va a ser igual al balón de fútbol o al balón de baloncesto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evidenciar en esto de polinomios. ¿Cuáles son los literales que sí son iguales? ¿Cuáles son los números que son relacionados? ¿Y cuál es el literal que no podemos factorizar porque no hay ningún término común? Y el último tema que ven ahí, que es factorial, eso es una forma o eso es una nueva forma de hacer una multiplicación. Cuando lo veamos, me van a entender. Después de haber pasado ya por ese primer eh, tema como tal, como puntual, pues vamos a pasar al siguiente tema que ya es más concreto a la geometría. En esta geometría también nosotros vamos a hacer un leve repaso de qué es una figura geométrica, cuáles son las figuras geométricas, y lo vamos a hacer desde el punto de definir las partes de las figuras geométricas. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Mediante la definición de qué es un punto, una línea, un segmento y así sucesivamente. También vamos a poder ver que hay figuras de 2 dimensiones y 3 dimensiones. También vamos a entender qué es eso de dimensiones. Luego de eso, pues de ya saber qué es una figura geométrica y cuál es la diferencia entre 2 dimensiones y 3 dimensiones, vamos a empezar a ver ya algo más puntual que necesitamos un apoyo que se llaman fórmulas. Dichas fórmulas ya nosotros las podemos encontrar en internet, en los libros de texto o si nosotros nos vamos de pronto a los cuadernos de los semestres pasados, de pronto también las podemos encontrar. Estas fórmulas igual yo se las voy a indicar, cuáles son, por qué es esa fórmula y por qué no otra, y por qué llegaron a esa fórmula y no pues encontraron o porque no todas las figuras geométricas tienen la misma fórmula. El perímetro es el primero cuando nosotros tenemos solo, pues es una figura geométrica bidimensional, pero solo necesitamos saber el contorno de la figura. Ya pasamos al siguiente tema, que de pronto se les complica un poco, pero no es nada fuera de lo común, que se le conoce como área y volumen. Esa área y ese volumen viene radicado o viene enfrascado nomás a el área es a figuras de 2 dimensiones y el volumen a figuras de 3 dimensiones. Luego, en el momento cuando estemos viendo ya netamente lo de geometría, pues me van a entender el por qué el área solo tiene 2 dimensiones y no puede poseer una tercera dimensión. Y por qué el volumen tiene 3 dimensiones y no pueden ser 2 dimensiones. Luego de todo eso, pues ya vamos a pasar a un tema que va a ser nuevo. Este sí es nuevo, a menos de que pues ya hayan tenido o ya les hayan explicado lo del teorema de Tales. Pero si no lo han hecho, este sí es un tema nuevo. Se le conoce como la introducción a la trigonometría, porque es que ahora nosotros vamos a establecer que hay un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y ese triángulo, que se le conoce como triángulo rectángulo, es el que nos va a ayudar a nosotros a resolver todo lo de ahora en adelante. Porque la figura geométrica del triángulo es con la que nosotros podemos o generar otras figuras geométricas eh, o dividir las figuras geométricas que nos dan para obtener un triángulo rectángulo. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que ver algo muy importante que se llama teorema de Tales, que es la relación entre
semejanza y congruencia de las líneas que pasan sobre una línea paralela que nos generan una figura. Después de ya haber entendido un poco lo que es el teorema de Tales, pasamos a otro teorema muy importante en la geometría y trigonometría, que se llama teorema de Pitágoras. Y en este teorema de Pitágoras es en donde encontramos la relación de sus catetos con la hipotenusa. Como pueden darse cuenta, ahí hay una imagencita. En donde, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta ahí vamos bien, profe. ¿Hasta dónde? ¿Hasta Pitágoras? Sí. Eso, entonces, como pueden dar cuenta, ahí tenemos la imagen de un triángulo, este triángulo de acá, en el cual nos está definiendo que hay un grado, hay un ángulo de 90 grados, hay unas líneas que las nombran como catetos y hay otra línea que las nombra como hipotenusa. Entonces, en el teorema de Pitágoras vamos a encontrar esa relación entre esas tres líneas que nos conforman nuestro triángulo rectángulo. Ya después de haber entendido cuál es el teorema de Pitágoras, pues vamos a pasar a algo que se llama razón de cambio. ¿Qué quiere decir eso de razón de cambio? Que nosotros vamos ahora a tener un elemento o un número o una línea que está relacionada o que está ligada a otro elemento, a otra línea o a otro, ¿qué fue lo que me fue? Bueno, se me fue la otra palabra. Esa razón de cambio es la que nos ayuda a nosotros a relacionar un elemento con otro. Y cómo este elemento varía dependiendo de ese elemento puntual. En este caso, para que me entiendan, si yo tengo la hipotenusa, espérenme acá. Si yo tengo esta hipotenusa y la hago más grande, pues la relación o este cateto también tiene que ser mucho más grande. Entonces, en esa razón de cambio vamos a ver cómo nosotros hacemos para saber si cambio una línea, cómo hacer que la otra actúe de igual manera para seguir manteniendo nuestra figura geométrica. Y ya por último, vamos a entrar en el ambiente de la estadística. En este ambiente de la estadística vamos a hacer la introducción, lo más básico. Nosotros vamos a ver qué es la estadística, qué es un dato, cómo saber evidenciar cuáles son los datos que nos interesan, cómo organizar esos datos mediante una tabla y para ello nosotros nos vamos a apoyar en en tres temas importantes de la estadística, que lo conocemos como media, mediana y moda. Esto acá, como les dije, solamente les estoy colocando los temas, ya después vamos a ver sus fórmulas y por qué o de dónde vienen. En este caso, esta estadística nos ayuda pues a mejorar un poco de la noción de qué es una gráfica, cómo nosotros leemos las gráficas o cómo nosotros podemos generar una gráfica. Y ya por últimas instancias, como les digo, yo estudié, fue física, mi carrera como tal es físico. Entonces yo vengo también acá a darles una breve introducción o una charla de lo que a mí más me gusta. En este caso de la física. Y en la física yo les voy a hacer la introducción, qué es la física, de dónde viene, por qué salió esa ciencia, por qué cambió, por qué no sigue siendo ligada a la matemática y cuáles son sus científicos más relevantes y los experimentos o las leyes a las cuales son las más, sí, las más importantes que tenemos en este momento. Después de ello voy a definirles qué es una magnitud, porque eso es esta magnitud es algo que nosotros no tenemos como netamente tan claro, lo usamos normalmente en la vida cotidiana,
pero no tenemos la noción si estamos usando la magnitud correcta para definirnos al fenómeno. Como por ejemplo tenemos la masa, la fuerza, la velocidad, que vienen con sus magnitudes, cada una viene con sus magnitudes respectivamente. También se les va a explicar por qué vienen con esas magnitudes y no con otras. Y ya por último, vamos a ver un poco de quién fue Newton y cuáles fueron sus leyes y por qué ha sido tan importante en la física. Y si alcanzo el tiempo, me gustaría charlarles un poco de qué es lo mecánica o física moderna y física cuántica. Pero eso vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Con respecto a lo que nosotros trabajamos o lo que se trabaja acá, que también termina siendo un módulo, el módulo yo se los voy a, más que todo va a ser trabajo autónomo. Ustedes lo van a hacer en su casa, yo les voy a dejar las tareas o unos puntos en los que los tienen que solucionar. Y la próxima clase me llegan directamente con las dudas o de una vez me dicen, profe, no tuve ningún problema, ya hice los puntos. Entonces ahí lo que hacemos es una corroboración de que si las respuestas a las que llegaron son las correctas. ¿Listo, muchachas o señoritas? ¿Tienen algún problema, inquietud, duda? ¿Quieren cambiar algo? ¿Quieren añadir algo? No, todo hasta ahora bien. Sí, todo bien, profe. No, señor. Listo, entonces ya como les mostré, ese sería mi temario, son los puntos o los temas que vamos a ver a grosso modo. Y dado que si tienen alguna duda o pregunta, por favor, no duden en usar el chat o levantar la mano. Yo les daré la palabra o la noción del audio para que ustedes me puedan comunicar cuál es su duda y poder solucionarla lo más pronto posible. ¿Listo, señoritas? Bueno, entonces, pues, ya no siendo más, pues, como es el primer día, y como yo ya les expliqué qué es lo que vamos a ver, pues ya nos veríamos la próxima clase, ya con toda la actitud de empezar a aprender o recordar qué es la matemática y hacia dónde vamos a llegar. Muy bien, compañeras. Bueno, entonces no siendo más, espero que tengan una muy buena semana. Nos veremos la próxima y ya empezaremos con esto. Cualquier duda o pregunta, no duden en decirlo por el chat. ¿Listo, muchachas? Hasta luego. Que pasen una muy buena semana. Igual.